Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de entrevistas Diálogos de Periodismo PUCB, rescatando 25 años de historia. Mi nombre es Verónica López, soy exalumna de la escuela y también periodista de vinculación con el medio de la Escuela de Periodismo PUCB, y tengo el agrado de llevar adelante este ciclo de entrevistas que se enmarcan en la celebración de los 25 años de la Escuela de Periodismo. Este año, por primera vez, hicimos un concurso para reconocer la labor y la trayectoria que realizan los exalumnos y exalumnas de la escuela. Me encuentro el día de hoy con Gustavo Rojas, quien fue uno de los ganadores en la categoría de organizaciones. Gustavo Rojas cuenta con más de una década de experiencia en el campo educativo, tanto en Chile como en México. Ha trabajado como docente, formador de profesores y director de proyectos en la sociedad civil. Fue parte del programa de liderazgo educativo Enseña Chile, donde se desempeñó como docente de aula en una escuela pública de alta marginación social durante 2 años. Actualmente es director de Mexicanos Primero Sinaloa, organización dedicada a la investigación educativa que busca defender el derecho de aprender de niñas, niños y jóvenes. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Verónica. Gracias, me da gusto saludarte. ¿Cómo está? Sé que estás en México. Cuéntanos brevemente cómo ha sido el tema de la pandemia ya y cómo lo has vivido tú y tu familia. Ha sido, bueno, afortunadamente en mi familia y mis seres queridos hemos estado bien dentro de este periodo, bien sin contagiarnos, hemos podido mantener nuestro trabajo, hemos podido más o menos hacer llevadero el encierro y el distanciamiento que inició en marzo. Pero creo que como todas las familias probablemente estamos sufriendo ya el estar bastante extenuado de estar encerrado, de no poder llevar a cabo ciertas rutinas que son fundamentales. Nosotros tenemos hijos chiquitos y no pueden ir al colegio, y en esta etapa tan importante en la que están formando ciertas competencias que son fundamentales para su vida, su capacidad de socializar, de hacer amigos, es difícil verlo y tener que restringirlo de esa interacción social. Creo que a nivel familiar es lo más difícil, y a nivel profesional llenos de desafíos, porque lógicamente que la pandemia vino a hacer una gran disrupción en lo educativo, que es el sector en el que nos desempeñamos actualmente, pero también en el mundo de la organización, en el mundo de la economía, y son todas cosas que influyen en la organización que lidero, así que intentando adaptarnos a este nuevo escenario y también viendo cómo este nuevo escenario nos tiene que hacer reconfigurar un poco lo que imaginábamos para el futuro. Así es. Gustavo, recién tú mencionabas un poco de que eso también ha afectado la organización en la que tú trabajas, ¿cierto? Me gustaría que nos puedas comentar a grandes rasgos qué es lo que hace Mexicanos Primero Sinaloa y también cómo tú llegaste a trabajar en esa organización. Sí. Mexicanos Primero Sinaloa es una organización de sociedad civil sin fin de lucro, que se dedica básicamente a actuar como contrapeso del gobierno. México es un país con un sistema federal, por lo tanto todos los estados, el equivalente a las regiones, tienen su propio gobierno estatal, su propio gobierno local. Entonces, en el tema educativo, que es en el tema donde nosotros estamos, hay dos autoridades en el país, la autoridad federal y la autoridad estatal. Y yo dirijo una organización que se encarga de actuar como contrapeso de la autoridad política y de la autoridad educativa a nivel estatal en el estado de Sinaloa. Lo que hacemos es básicamente, a través de investigación y análisis de la política pública educativa, y ocupando mucho el espacio público a través de los medios de comunicación, básicamente mediante una estrategia de activismo profesional, ¿cierto?, defender derechos que muchas veces son vulnerados de las niñas, los niños y los jóvenes, derechos en materia educativa, pero derechos también en materia de otra serie de derechos que creemos que son importantes para poder acceder al derecho a aprender. No solamente entendemos el derecho a la educación como el derecho a aprender, de hecho, sino también como poder estar en una escuela, poder participar de un sistema educativo. Entonces, nuestro trabajo tiene 3 grandes ejes: el de la investigación, el del activismo y el de la comunicación. Y yo llego a esta organización después de, como tú bien dijiste, suena duro escucharlo, pero ya es casi una década de trabajo en el sector educativo. Inicié quizás sin creerlo o sin pensarlo,
con un acercamiento a la educación en el año 2008, 2009, con un programa de radio de análisis político hecho 100% por niños de quinto y sexto básico, niñas y niños de quinto y sexto básico de Valparaíso. Y esa experiencia fue fundamental porque cuando pedimos a los directores de las dos escuelas que nos recomendaran niños, pedimos explícitamente a los niños que fueran más desordenados, porque la tesis que había detrás era que iban a ser los que le iban a tener menos miedo al micrófono, a todo este contexto de radio. El programa se transmitía en vivo todos los sábados en la mañana. No nos equivocamos, porque finalmente eran niños con grandes personalidades, pero sí tenían el estigma de ser malos alumnos, de ser alumnos revoltosos. Y al final del ciclo, no solamente fueron capaces de construir un gran programa de radio, también los papás nos contaron que subieron las notas, fueron mucho más responsables en el colegio. Entonces, ahí yo me empecé a preguntar qué había, que en el fondo esos niños para nosotros en el proyecto habían funcionado muy bien, pero en la escuela tenían esta etiqueta de ser niños problema o de no ser buenos alumnos. Entonces, ahí inicia una trayectoria que, como tú bien dijiste también, ha incluido ser profesor, que es muy importante cuando uno trabaja en educación realmente, y sobre todo cuando uno ya se va dedicando más a temas de investigación, a temas de análisis. Es súper importante conocer realmente de qué estamos hablando, conocer realmente cuál es la realidad, cuáles son los desafíos de la enseñanza. Y trabajando siempre en esta dualidad de tener experiencia tanto en Chile como en México, porque tuve la posibilidad de ir a México a armar un proyecto similar como Enseña Chile en el año 2013. Entonces, llego a esta organización porque por motivos familiares tuvimos que volver a México. Entonces llego a través de una convocatoria abierta, la primera convocatoria abierta que esta organización abrió en su historia para la dirección general, y afortunadamente pude tener esta oportunidad de acercarme más a la política pública, de explorar mucho más de cerca el campo de la investigación en materia educativa, que son tremendamente apasionantes como espacios, tanto como la misma docencia, que también es algo que me gusta mucho. Me llama mucho la atención, yo ya había escuchado de tu trayectoria, pero claro, me gusta mucho que tú relatas de que finalmente es a través de trabajando con niños problema, entre comillas, y a través de hacer una radio, un proyecto comunicacional, haces el vínculo con los temas de educación. Y no siempre, quizás hay algunos que sí lo pueden hacer el vínculo mucho más rápido, pero no siempre se hablan temas de educación o los periodistas no siempre lo vinculamos necesariamente a nuestra profesión. Entonces, por eso me interesaba que pudieras contarnos tu trayectoria. Respecto a temas educativos, Gustavo, tú que estás metido en el medio, ¿cuál crees tú que es el principal desafío en términos educativos que enfrentan en México y en Chile? Y me gustaría que pudieras hacer el link de cuál es el rol que tenemos ahí los periodistas. ¿Cómo podemos aportar en esos desafíos? Sí. Creo que Chile y México, desde realidades, va a sonar como una mala letra de canción de Ricardo Arjona, pero son países que son parecidos pero distintos. O sea, tienen la realidad, tienen una identidad mestiza latinoamericana, tienen un origen en esta fusión entre el encuentro de los pueblos indígenas y la colonización española, tienen una identidad tradicional que se construye sobre la base de la hacienda, ¿verdad? De los grandes terratenientes, y tienen en su historia más reciente la incorporación de un modelo de sociedad y de desarrollo basado fuertemente en el crecimiento económico, como es la tendencia a nivel mundial. Sin embargo, son al mismo tiempo dos países muy distintos porque tienen tamaños diferentes, tienen gobernanzas diferentes. En el sistema educativo mexicano hay cerca de 36 millones de estudiantes, ¿no? O sea, estamos hablando de que solo en estudiantes del sistema educativo mexicano hay básicamente el doble de población de lo que hay en Chile. Claro. Los desafíos, por lo tanto, en ambos países hoy tienen mucho que ver con la pandemia. Hoy tienen mucho que ver con el hecho de que el cierre de escuelas tan prolongado ha obligado por una parte a grandes esfuerzos de los
de los docentes, de los directivos, de los padres de familia, de los mismos estudiantes de adaptarse y mantener una continuidad educativa remota que también en la universidad me imagino que les toca vivir desde esa necesidad de mantener andando, o sea, la necesidad máxima, mantener andando el sistema, que no se cancele como ha ocurrido tristemente en algunos países que sencillamente bajaron la cortina, dijeron nos vemos el próximo año, con consecuencias lógicamente que terribles para sus sociedades. Entonces, por una parte está cómo ir sosteniendo ese esfuerzo, que es agotador, a medida que la pandemia se va extendiendo. Al menos ayer en México, el funcionario del gobierno federal encargado de decir cuánto tiempo más se va a extender la pandemia ya dijo que muy probablemente durante todo el 2021 no vamos a poder salir de esta situación y que la solución se avisora hacia el 2022. Entonces, para México eso significaría un tercer año, fíjate lo que te digo, un tercer año escolar afectado por la pandemia. Aquí como tenemos el calendario del hemisferio norte, el año escolar parte en septiembre y acá en julio del año siguiente. Entonces nosotros ya tuvimos afectaciones en el año escolar 2019-2020, las estamos teniendo en el 2020-2021, muy probable las tendremos en el 2021-2022. En el caso de Chile, este año ha sido prácticamente completo afectado por la pandemia, y muy probablemente el próximo también. ¿No? Entonces, hay una necesidad de adaptarse, de responder. Y cada país cuenta con distintas capacidades. Yo con todo lo que quiero México, tengo que ser muy claro en reconocer que el sistema educativo chileno está en muchas mejores condiciones para poder responder a la pandemia. Y hay varias ventajas que en ese sentido Chile tiene a favor. Se ha avanzado en una agenda de digitalización mucho más efectivamente que en México. Hay una preparación docente que quizás puede ser considerada mucho más fuerte que la preparación docente y directiva, sobre todo, también en México. La misma escala del sistema educativo permite que sea más fácil para los niveles centrales llegar a la periferia y llegar con apoyos. Y también el país, Chile, atraviesa ahora un momento refundacional, que creo que sienta las bases para que también esta suerte de crisis que ambos países viven en su sistema educativo no solo plantee la pregunta de cómo regresamos a lo que teníamos antes de la pandemia, sino, o sea, hacer el análisis de si lo que teníamos antes de la pandemia era lo que necesitábamos. El año 2030 se cumple el plazo para alcanzar las metas de desarrollo sostenible de la ONU, y el cuarto objetivo de desarrollo sostenible es el de la educación, una educación inclusiva, una educación que prepara a las personas para cuidar el mundo que compartimos, básicamente. Y entonces cabe hacerse la pregunta, estando a una década de ese hito importante, ¿qué hacemos para ajustar el rumbo? Entendiendo que no, ni México ni Chile veníamos en la trayectoria ideal. Entonces, hay retos que se parecen, distintas condiciones de base para enfrentarlos. Sí, me gusta mucho lo que dices, porque creo que también lo que estamos viviendo en Chile es justamente una oportunidad como para pensar bien en el futuro, y eso no solamente en términos de la Constitución, sino que eso va a dar las bases también para otros temas, como la educación justamente. Entonces, claramente ahí hay una oportunidad. Y Gustavo, en este desafío que tú identificas, ¿qué rol, claro, qué rol podemos jugar nosotros, los periodistas o los comunicadores sociales? Esa pregunta es buena y es difícil. Yo creo que hay una palabra que es clave para responderla, que es responsabilidad. Esta pandemia, y en el caso de Chile el proceso constituyente, son indicadores muy fuertes, o son más bien señales muy fuertes, que hay que interpretar, como todas las señales, de que el mundo está cambiando. O sea, por una parte, el virus que se escapa de un mercado de animales exóticos en China pone de rodillas a la economía y a la sociedad de todo el mundo en menos de un año. Y por otra parte, el proceso constituyente nos confirma una cosa que quizás desde el plebiscito del año 1988 que en Chile no se sentía tan fuertemente, que es que la ciudadanía tiene poder. Y en ese sentido,
esta situación, no solo el proceso constituyente, sino este año intermedio o previo, la antesala de ese proceso, el estallido social, ha hecho muy visible la complicidad entre ciertos grupos de poder económico, de poder político, y su relación con medios de comunicación, específicamente con los monopolios o con los duopolios, que son tradicionalmente quienes dominan el mercado de los medios de comunicación. Y creo que allí ha sido claro un paradigma, que es el paradigma de medios de comunicación como reproductor de un orden social, como reproductor de unas problemáticas, de unas inequidades. Y vuelvo entonces a la palabra responsabilidad con la que partí la respuesta, porque creo que el compromiso ético y moral de los comunicadores, que es compartido con el de los docentes también, no solamente debiera ir hacia una representación objetiva de fenómenos sociales, cosa que ya es debatible y cuestionable además, dependiendo de qué epistemia nos paremos. Pero al menos con ese tratamiento responsable de la información, porque en definitiva yo creo que la coyuntura actual al periodismo en sí lo pone en la encrucijada de decidir si mantenerse en el paradigma superficial de descripción de hechos, o si de moverse al paradigma más profundo de análisis y de interpretación de esos hechos. Una interpretación que creo que esta crisis nos enseña que darle la espalda a la necesidad de interpretar finalmente termina por romperse en alguna parte de la estructura social, porque las interpretaciones finalmente siempre terminan dándose. Y si no es en el espacio de lo público, es en el espacio de lo privado, es en el espacio de la familia, es en el espacio de las relaciones sociales, y de hecho, gracias a las tecnologías de redes sociales y así, termina siendo público finalmente, pero ya no desde los medios de opinión pública, sino más bien desde estas plataformas públicas de difusión de pensamientos individuales que se socializan en plataformas como Twitter. Entonces, creo que la gran pregunta que se tiene que hacer el periodismo, los medios de comunicación, es cómo nos reconfiguramos como agentes protectores de la estabilidad democrática. Porque entendimos que fue por todo este estallido social, entendemos que esa estabilidad democrática y esa paz social son bienes, son bienes que cuando se tienen contribuyen al bienestar general de la población, cuando se pierden generan un escenario confuso, difícil, duro, y debiéramos cuestionarnos cuál es nuestro rol para que como sociedad podamos adaptarnos a los cambios que este mundo globalizado, que esta digitalización de la comunicación, sabes que esta interdependencia económica entre los distintos países del mundo, el cambio climático, todos esos grandes desafíos estructurales tienen que encontrar un eco en los medios de comunicación para que no tenga que pasar que se genere un nuevo escenario de crisis para preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué cambiamos? ¿No? Yo creo que ahí hay una profunda invitación a reconfigurar el debate de la profesión respecto a su responsabilidad ética y a su responsabilidad moral. Y con esto no quiero decir que sea esa la única forma de ejercer periodismo. Creo que también es lícito que cada persona tenga la libertad de plantearse desde un escenario como, por ejemplo, querer trabajar con los circuitos de poder tradicional. También creo que es legítimo, porque en una democracia deben necesariamente caber y ser legítimas todas esas posiciones, ¿no? Pero sí creo que entendiendo a la profesión como una fuerza social, esta idea que se tenía antes del cuarto poder, si la responsabilidad de los poderes del Estado es asegurar esa estabilidad democrática, esa paz social, para que haya una colaboración entre ciudadanas y ciudadanos, creo que esta crisis nos obliga a repensar ciertas cosas, porque no es sustentable pensar en repetir la estrategia de darle la espalda a ciertos análisis y a ciertas interpretaciones que en la prensa chilena no estuvieron presentes durante décadas, y tener que llegar a un escenario de crisis para preguntarnos, bueno, ¿qué falló y cómo lo arreglamos? Entonces,
Creo que por ahí va mi respuesta. Sí, sí, creo que la clave de lo que dices es justamente en esta palabra responsabilidad y eso sumado a la ética, ¿no? Finalmente, yo creo que, claro, los formatos pueden cambiar, incluso algunas prácticas periodísticas yo creo que, claro, se tienen que ir actualizando y mejorando, pero siempre desde este paraguas de la responsabilidad y la ética. Finalmente eso es lo que tiene que dirigirnos y ser transversal, ¿no? A cualquier otro modelo de periodismo que surja en estos tiempos. Bueno, quiero invitar a la gente que nos está viendo a que pueda también ver, Gustavo participó en el conversatorio en uno de los conversatorios que hicimos este año, del ciclo de conversatorios online, participó junto a Natalia Orellana y justamente la profesora Soledad Vargas, ahí estuvimos hablando de hartos temas de educación y comunicación, y también recientemente le hicimos una entrevista que también está publicada en nuestro sitio web, donde ahí Gustavo también aborda mucho más en profundidad temas de educación. Me gustaría, Gustavo, ahora quizás preguntarte ya, pasar a otro tema más relacionado con tu paso por la escuela. Me gustaría, bueno, primero te felicito por el premio que obtuviste, ¿no es cierto?, en el reconocimiento alumni por tu trayectoria en el tema de las organizaciones. Y me gustaría que pudieras darnos unas palabras de qué significa este reconocimiento para ti y también cómo la escuela, cuál es el valor que tú le das a la formación de la escuela en esto. Sí, bueno, yo le agradezco a quien quiera que haya sido responsable de que yo haya estado presente en la convocatoria, porque como te decía al inicio, yo no tenía idea que existía. Ya estoy aquí en México, un poco alejado, y entre la pandemia, el trabajo, la familia, las clases en la universidad, que a poco tiempo para enterarse de cosas así, y lo tomo con mucho agradecimiento, me pone muy contento porque eh, son, son intento ligarlo a las personas, porque ya me paso a la respuesta de qué significa la universidad para mí. Para mí la universidad no es, a pesar de que guardo con mucho recuerdo, con mucho cariño el recuerdo de estar en Lusitania todos esos años, porque yo soy de la generación de los que estudiamos en la casona, ahí en Miraflores. Para mí la escuela es ante todo una experiencia de relaciones entre personas. Entre, entre esas personas estaban mis compañeros, estaban los profesores, funcionarios que no eran ni compañeros ni profesores, pero que eran los que les daban vida a muchas de las dinámicas que nos permitían construir escuelas. Esta idea de construir escuelas me acuerdo que estaba muy presente en la política estudiantil que hacíamos en aquellos años. Yo entré el 2003 a la universidad y en ese tiempo había muchas promesas y muchas ilusiones que todavía estaban vigentes, que no estaban rotas. La universidad pasaba, o más bien la escuela pasaba por un momento de transición, está haciendo un cambio de malla curricular, donde se aproximaba mucho más a lo que son en el mundo hoy las licenciaturas de comunicología. Se alejaba un poco más del perfil de prensa tradicional, que yo creo que muy fuertemente se relacionaba con lo importante que fue la prensa en los primeros años de la Concertación, en los últimos años de la dictadura, cuando ya se abrió un poco más la posibilidad de hacer una prensa de denuncia, de investigación. Entonces, ese construir escuela era una cosa donde participaba todo el mundo. Recuerdo con mucho cariño, no solamente, a ver, con todo el respeto que me merecen mis colegas profesores, hay muchas cosas que uno olvida con el paso del tiempo. Hay lecciones que uno no olvida, que son generalmente aquellas que ocurren cuando los profesores se atreven a hacer cosas distintas, se atreven a experimentar, a innovar, pero también hay muchas cosas que se van olvidando, pero lo que no se olvida son momentos donde hay, por ejemplo, colaboración o encuentro, diálogo entre las personas. Para mí fue una escuela en sí misma, toda la oportunidad que tuvimos de aprender cuando con un grupo de compañeros formamos Pánico.cl, un fanzine que yo creo que todavía existe, pero que usamos como plataforma para organizar eventos culturales, para discutir de literatura y de arte, pero también de política. Recuerdo con mucho cariño las alianzas que se formaban cuando había que contender por el centro alumno, donde habían posiciones muy distintas.
había posiciones críticas hacia ciertas decisiones de la escuela, como este cambio de malla, había posiciones críticas respecto al giro que estaba tomando la educación a nivel nacional. En el año 2006 fue la Revolución Pingüina, y alrededor de la Revolución Pingüina se dio toda una movilización dentro de la universidad también, que permitió a alumnos de distintas generaciones integrarse, y no siempre en la lógica de los acuerdos, muchas veces en la lógica del disentir, pero siempre de manera bien respetuosa, y yo creo que en esa construcción de un espacio democrático para debatir, para intercambiar ideas y también para experimentar y aprender haciendo, yo creo que se dieron los más importantes de mis aprendizajes personales y profesionales e intelectuales también. O sea, la parte intelectual también es importante, sí. No es solamente la parte social. Y en la parte intelectual yo creo que lo que más le agradezco a mi paso por la Universidad Católica Valparaíso y específicamente por la Escuela de Periodismo, es no haber denostado la importancia de formarnos integralmente en ciencias sociales, de habernos formado integralmente en la teoría del periodismo, en la teoría de la comunicación. O sea, de partida, gracias a eso yo pude ser profesor, porque en la ley chilena, personas que acreditan expertise en lo que van a enseñar pueden ser profesores de séptimo o cuarto medio. Y gracias a haber tenido ramos de teoría del lenguaje, gracias a haber tenido ramos de teoría de la comunicación, yo además pude ser profesor de esos contenidos en el colegio. Pero creo que la base fundacional, y sobre todo la de las ciencias sociales, haber vivido, por ejemplo, el proceso de diseñar investigación en ciencias sociales con los colegas con los que nosotros nos graduamos juntos, hicimos una muy interesante investigación sobre el panfleto como medio de comunicación alternativo durante la dictadura. Y esa experiencia investigativa, años después, o sea, eso fue el año 2009, entonces nuevamente, más de una década después, cuando yo vuelvo a reintegrarme a dinámicas de estudio de lo social, de investigación de lo social, me son tremendamente valiosas, tremendamente valiosas. Entonces, yo nunca me dediqué mucho a los medios y creo que sería bien injusto cualquier valoración mía de la parte más práctica de la formación que recibí en la escuela. Pero al menos en esta otra dimensión de lo teórico, de la aproximación a las ciencias sociales, creo que ahí recibí una gran experiencia a través del trabajo con muchos profesores de los que tuve. Sí. Gustavo, me gustaría finalizar esta entrevista pidiéndote que le puedas dar unas palabras, un consejo a los estudiantes de la carrera que actualmente están en la universidad. Imagínate que hay toda una generación que entró este año y que no hemos conocido de forma cara a cara por causa de la pandemia. Hay otros que tuvieron que titularse también en medio de esta pandemia. Y me gustaría que pudieras darle un consejo específicamente a aquellos que están pensando justamente en seguir este camino de las ciencias sociales y de la educación. Sí, voy a poner una idea ahí a consideración de quien la quiera tomar, independiente de si se quiere dedicar a los medios o si quiere perseguir. Siempre aprovecho de decirle a todo el mundo que están abiertas las postulaciones para vivir la experiencia de ser docente en Enseña Chile también. Creo que en el camino de la docencia hay muchas oportunidades de aprendizaje para uno y de transformación social. Pero una idea que creo es importante, que es no tenerle miedo al mundo que se está viviendo. O sea, atreverse. Vivimos en un mundo donde pareciera que quizás no siempre hay un lugar para todas y para todos. Y eso puede ser tremendamente intimidante. Inclusive más allá del mercado laboral, que la sociedad parezca no ofrecerte un lugar, un espacio. Hoy vivimos en una sociedad donde desde las distinciones de autodefinición de lo identitario, la diversidad es muchísimo mayor que lo que era cuando yo ingresé a la universidad o que inclusive cuando la universidad se formó, la escuela se formó. Y creo que es importante plantearse frente a esa sensación de no sentir que hay un sitio, no desde el miedo, sino desde la confianza
de tener ciertas capacidades de crearse un sitio. Y ese sitio yo creo que se crea a través de una ética profesional implacable, ¿sí? Se crea, como decía hace un ratito, con mucha responsabilidad, con gran noción de responsabilidad moral y ética del trabajo que uno desempeña, y también con una claridad de tu propia voz. Y ese concepto creo que es importante. Y esa voz, paradójicamente, más que hablar mucho, y es muy, muy paradójico que yo lo diga porque soy muy bueno para hablar, pero tiene que ver con escuchar mucho. Entonces mi principal consejo es, si te vas a dedicar a ser periodista, a estar en el mundo de los medios, en la prensa, si te vas a dedicar a la ciencia social y te apasiona entender, explicar los fenómenos que afectan a la sociedad chilena y global de hoy, si te quieres desempeñar en el mundo corporativo y tener un acercamiento a las comunicaciones más desde las relaciones públicas o desde el marketing, si no escuchas, va a ser bien difícil que desarrolles una voz que realmente sea capaz de conectar con audiencias, con públicos, con grupos sociales. Entonces, yo creo que esas son mis dos grandes recomendaciones. A no tener miedo a que si parece que no hay un lugar para ti en esta sociedad o en este mercado laboral, que confíes en que siempre está la posibilidad de que tú construyas ese lugar, y de que para construir ese lugar tienes que tener muy clara cuál es tu voz, y que esa voz se construye siempre en profunda sintonía y escucha con los otros. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por tu tiempo, por la honestidad y por este consejo que nos das, no solamente para los alumnos en general, yo creo que es aplicable para todos los periodistas y comunicadores que estamos desarrollando nuestra profesión. Gracias nuevamente por tu tiempo, gracias, siempre tienes muy buena disposición para con la escuela, sé que tienes tu tiempo súper acotado, de verdad te agradecemos la disposición y el tiempo que nos das de poder conversar con nosotros. No sé si quieres decir unas últimas palabras para cerrar la entrevista. No, agradecerte, Verónica, por la invitación a tener esta conversación, agradecer también a las organizadoras o los organizadores de este premio, de este reconocimiento. Finalmente, me he dedicado a algo que es diferente a la profesión que originalmente tengo, pero siempre intento hablar mucho del gran vínculo que hay entre la docencia y el periodismo, entendiendo ambos como espacios de comunicación. Y si algo necesita la sociedad chilena hoy, es una gran comunicación, a volver a restaurar la confianza entre las personas y las instituciones, pero una comunicación buena, de verdad, no estas redes de difusión de discursos que ya están gastados, o de defensas corporativas a circuitos de poder que ya han demostrado que, estando de espaldas a la ciudadanía, terminan generando colapsos como el que se ha vivido en Chile en el último tiempo. Entonces, agradecerte nuevamente el espacio. Siempre para mí es un placer muy grande recordar mis tiempos en la Escuela de Periodismo. Gracias, Gustavo. Nos dejas con tremendos desafíos, pero con muy buenas consejos también para reflexionar. Quiero invitar a los que nos están viendo a que puedan seguir revisando las entrevistas que estamos realizando. Recordamos que este tiempo, la pandemia en realidad no ha impedido que podamos seguir celebrando y recordando nuestra historia como Periodismo PUCB. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.